Hola, buen día. Buen día, ¿Cómo están? bien. Bueno, me alegro mucho. Me gustaría saber, yo soy medio con esto, chicos, ténganme paciencia. Paren, acá. María Ponce, que ya me escribiste por el chat. Sos vos. Sí, Bien. sí. Carlos Isa, lo tengo por acá, no lo veo, pero ya había cursado, me parece. Carlos, ¿estás por ahí? Facundo, ahí está. Hola, ¿qué tal? Sí, acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Manuel, que estás acá. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola Lea, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, somos poquitos, somos 4, perfecto. Yo, si ustedes quieren, nada, los invito a tener la cámara y el micrófono abiertos porque esto es una clase, o sea que lo que intentamos acá es recrear un aula en la que a mí me gusta trabajar de manera participativa, ¿sí? Es un ida y vuelta, donde ustedes pueden, me gusta que todos opinemos y que ustedes puedan sentirse libres de preguntar todo lo que ustedes necesiten porque para eso estamos, ¿sí? ¿Qué día formalmente empezaron las clases, chicos? 20 de agosto, por ahí, más o menos. Hace 10 días entonces, no hace mucho, 2 semanas, pongámosle. Más Sí. o menos. Más o menos, ponele 20, está bien, está bien. No, yo pedí por favor, porque a nosotros nos pusieron en un régimen bimestral, y lo cierto es que con un bimestre no alcanza para nuestra materia. Entonces yo pedí por favor que me dejaran empezar antes, y logré que, bueno, avanzar y poder empezar hoy con ustedes. Quizás si ustedes están de acuerdo, me parece que por la manera en la que creo que tenemos prevista fecha para un posible examen en septiembre. Si a ustedes les parece, a mí me gustaría por ahí hacer como la cursada anterior, y si no, hacemos de otra manera, yo no tengo ningún inconveniente, que es hacer un solo examen integral al final de la cursada. Pero bueno, si ustedes prefieren que lo partamos en algún momento y allá estamos hoy a 6 de septiembre, pongámosle 6 de octubre, fin de octubre, tomemos algún examen y para fin de no nos queda mucho tiempo, a mediados de octubre un examen y en noviembre otro, lo hacemos de esa manera. Quiero que sea algo que compartamos en la decisión, quiero decir, así que los escucho en eso. Para mí no habría problema en un solo examen al final, pero decidamos todos en grupo, ya que somos poquitos, son poco la... Sí, sí, nos podemos poner de acuerdo fácil, porque no sé si son todos los de la cursada, son los que se conectaron, digamos, ¿no? Tengo que pedir la lista, todavía no me la pasaron. Pero nuestras listas realmente son largas y después no aparecen todos, es lógico, se anotan y después van viendo qué pueden, qué no pueden. No sé qué les Sí, parece, nuestro examen siempre es integrador, porque aparte es necesariamente integrador. Para avanzar de casillero tenés que manejar el concepto anterior, tenés que tener claras un montón de cosas. Entonces, bueno, Facundo, Manuel, Carlos, no los escuché todavía. A mí me serviría. Estoy a dos manos con, con los parciales en octubre y no me vendría mal. Manuel, A mí me parece parecido. Yo quizás ahora a fines de septiembre, principio de octubre, estoy bastante cargado con otras 3 materias, así bien, que tanto finales de octubre como un integrador sobre el final del cuatrimestre, no tengo ningún problema. bien. Carlos, Sí, para mí también. No sé, yo ya la cursé el cuatrimestre pasado y el examen integrador sé que no es difícil porque todos los temas se no, vinculan, o así que sea, para mí mejor. no tiene ninguna complicación más allá de nuestros exámenes normales y habituales. Yo lo que quiero que por ahí ustedes entiendan es que por ahí entran más temas nada más, ¿sí? O sea, pero a mi gusto, si ustedes me lo preguntan en lo que es la parte técnica de cómo evaluarlos, para mí es muchísimo mejor, porque yo puedo unificar todo, ¿sí? Si no, en el segundo parcial siempre terminamos volviendo al primero. Era nuestra realidad. Así que si les parece, bueno, después yo veo un poquito con el centro cuál es nuestra última fecha posible del año y lo ponemos ahí. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Eso ya está, entonces. Bueno, ahora yo arranqué y ni siquiera dije quién era, es buenísimo lo mío. Mi nombre es Leandra de Bandi, obviamente que soy abogada, me dedico al derecho tributario desde hace mucho tiempo, más de 20 años,
Hace mucho tiempo que doy clases, soy ayudante de primera, pero quedé a cargo de esta cursada porque la adjunta se jubiló, ¿sí? Entonces me van a ver solo la cara a mí, esa es la realidad, una vez por semana, todos los lunes. Yo generalmente, Carlos lo sabe porque la cursada pasada lo hicimos, si en algún momento a mí se me complica con algo que me puede pasar, por ejemplo una audiencia o algo que me puede pasar, generalmente trato con ustedes de reprogramar y coordinar una nueva fecha para no perder la clase, es una sola la que tenemos por semana, ¿sí? Entonces nos vamos poniendo de acuerdo, creo que hasta hemos hecho clases los sábados, la vez pasada, no tengo problema, me encanta lo que hago, tengo esa suerte, ¿sí? Y me encanta dar clase y compartir con ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy para todo lo que necesiten. Yo les voy a dar mi mail, ¿sí? Para que ustedes se manejen conmigo. Tenemos el chat abierto, que a mí me deja muy tranquila, porque es una vía de comunicación rápida. Y quiero que se sientan cómodos de preguntar, cómodos de intervenir, de sacarse todas las dudas, porque es una materia hermosa y una materia muy actual, ¿sí? Hoy un abogado no puede dejar de tener una mirada respecto de, como digo yo, el coletazo impositivo que tenga aquello que va a hacer, en todos los sentidos, en todos los niveles, en la rama del derecho en la que esté posicionado. Llámese derecho concursal, llámese derecho laboral, hasta derecho de familia, o sea, tenemos que saber aquello que estamos haciendo, proponiendo a nuestro cliente, qué consecuencias impositivas o tributarias va a tener. ¿Sí? Entonces, es muy importante para mí, sobre todo, que ustedes entiendan, ¿sí? Que es lo más importante, que ustedes terminen la cursada habiendo entendido de qué se trata esto. ¿Estamos? Las clases son clases orales, obviamente, con el contenido de un esquema. Nosotros tenemos hecho un esquema de división en temas, para que ustedes más o menos se guíen qué es lo que vamos a ver en cada clase. Y eso se los voy a pasar. Pedí recién en el chat que me manden un correo electrónico, que sea mi correo electrónico de referencia, así yo puedo ir mandándoles el material que creo que está interesante que ustedes vean para cada tema. En algunos temas va a haber material, en otros no lo va a haber, alcanzará con lo que charlamos en clase, la ley o la Constitución. Y después ustedes profundizarán por parte de ustedes. Como bibliografía de base, nosotros lo que usamos es el manual de Villegas, habitualmente, ¿sí? Yo no sé cómo se comparte pantalla, pero les voy a mandar una foto, porque encontré Paren, que me fui del Zoom. Encontré un... Ay, estoy haciendo un lío. Ahí está. No. Encontré un Villegas escaneado, ¿sí? Yo les voy a mandar la foto y la paginita de donde lo encontré. No es la última edición, de hecho la última edición es 2021, ¿sí? Ya no actualizada por Villegas. Es la séptima, pero en realidad nosotros a Villegas lo queremos como norma, como libro de base, libro para los conceptos, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay muchas cuestiones que van a estar desactualizadas en ese libro, pero está bueno porque lo estuve buscando y encontré esta opción que es este curso de Finanzas y Derecho Financiero y Tributario de Villegas, que es, como les contaba, es la séptima edición, que es del año 99. Hay una décima, que creo que es del año, bueno, no me acuerdo la décima, y hay una 11, que es la del 2021. Pero bueno, si a alguno le interesa para verlo, después les mando bien cómo entrar ahí, ¿sí? Y por otra parte, vamos a usar, obviamente, la Constitución Nacional, ¿sí? Y también la ley 11683, que es la Ley Nacional de Procedimiento Tributario, así como vamos a hacer referencia al Código Fiscal, y vamos a hacer referencia a la Ley de Apremios, y vamos a hacer referencia al Reglamento de Actuación ante el Tribunal Fiscal, a la Ley de Tasas a nivel federal, a los códigos procesales, tanto el Código Procesal Penal de la Nación, como civil y comercial de la Nación, como los de provincia. Entonces, lo nuestro es amplio, pero de base, la Constitución Nacional, el libro de Villegas para tener a los efectos del análisis de los conceptos, y la ley 11683 necesito que lo tengan con ustedes como material. Como les contaba, les voy a pasar esa página que encontré para que lo tengan, y después tenemos el servicio de Infolet, que para mí es una maravilla, la verdad.
Infoleg es el servicio de leyes donde uno puede consultar todas las leyes nacionales, ¿sí? Es un servicio del Estado, y la verdad es que funciona maravillosamente bien, porque aparte te hace un cuadro de actualización, de normas que modifican la norma, y normas que esa norma está modificando, y sobre todo tienen los textos actualizados, ¿sí? Que es lo más importante de todo en nuestro ámbito, saber que trabajamos con la ley, con el texto vigente. Así que les recomiendo, si quieren o no la tienen. Generalmente siempre, antes lo hacía la editorial La Ley, pero bueno, ahora, por lo menos que yo sepa, no tiene más presencia en la ciudad. Hay una librería que está en la misma cuadra que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es ahí en Mitre, creo que es. Mitre y Rioja, Mitre y Moreno, Belgrano, por ahí anda. Hay una librería que vende unos cuadernillos que son de Repar, que son como los viejos, digamos, suplementos universitarios de la ley. Son ediciones económicas para estudiar. Entonces vos vas y compras la ley 11683 y te viene en una edición sencilla, simple, de tapa blanda, y hojas para trabajar, escribir, ¿sí? Y te viene con todas las leyes, con los reglamentos, con los decretos reglamentarios, con la ley penal tributaria, ¿me entienden? Te viene todo un compendio de leyes que digamos, que se refieren a la temática. Y algunos fallitos, bueno, tiene su cosa interesante. Si a alguno le interesa, les tiro el dato, que por ahí nuestro material bibliográfico también es un poquito diferente, y está bueno. Yo me los he comprado cuando hice un curso de posgrado, por ejemplo, para la ley de impuestos a las ganancias, o la ley de bienes personales, y la verdad es que son útiles para el estudio. Y si no, lo vende Internet. A mí, porque estudiar de la pantalla de la computadora me cuesta mucho. La verdad, soy a la vieja usanza, necesito el papel, necesito agarrarme de algo, tachar, pintar, poner, escribir. No logro tomar ese contacto con una pantalla. Y la Constitución Nacional, que bueno, quiero creer que todos tienen una en su casa, ¿no? Obviamente. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más les parece? Para delimitar un poquito. Tema del examen. Acá parece que fuéramos poquitos, es un examen en coloquio, es un examen oral, ¿sí? Acá, si fuéramos que somos 4, y quedaríamos 2 y 2, estamos, no me gusta que sean más de 3, en realidad por un tema de poder tener contacto con cada uno de ustedes, el que se merecen, ¿sí? Y pueden preparar un tema, pueden no prepararlo, es una decisión de ustedes, y después obviamente se hacen preguntas en todos los temas que vimos. Me gusta así que tengan claro que las preguntas son a quién se lo estoy preguntando, la intervención en el marco de la interacción es cuando yo habilito una respuesta de otra persona, para que seamos ordenados y para que yo pueda saber cuánto sabe cada uno. ¿Sí? Eso es sencillo. Les doy mi correo electrónico, por ahí les voy a pasar mi correo electrónico a todos, y además alguien me va a pasar un correo, como le digo, para que yo pueda pasar el material. A ver, esperen que le voy a poner en el chat. Ahí lo tienen. Ay, puse mal Gmail, perdón. Escribí rápido. Bueno, es Gmail, ¿sí? Bien. Y dicho esto, bien. Dicho esto, entonces podemos arrancar un poquito a ver de qué se trata. La clase de hoy es una clase, en realidad, de introducción al tema, para que ustedes sepan de qué se va a tratar esto, ¿sí? Que van a empezar a estudiar. Y que, como digo yo, tiene un nivel de actualidad muy grande, ¿sí? Todos los días ustedes van a leer noticias, novedades, discusiones que involucran la materia que nos ocupa. Entonces, lo lindo es que a veces al fin me terminan diciendo que por ahí mi idea es que ustedes puedan recibir una noticia y tener su propia opinión al respecto, ¿sí? Poder pensar ustedes más allá de lo que te digan o te dejen de decir, porque eso quiere decir que entendieron, y que es lo que más me interesa a mí, poder entender, porque esta materia funciona
en algunos aspectos muy parecida al derecho penal, pero tiene mucho contenido de derecho administrativo, tiene todo un componente económico necesario, económico y financiero, es así, ¿sí? Tiene diferentes ramas que son las que vamos a ir abordando, pero tiene mucha cosa propia que es la que ustedes necesitan ir madurando con tiempo para poder entender el todo del derecho impositivo, ¿sí? Porque hay ramas que se manejan muy distinto unas con otras, y ya lo vamos a ver cuando las estudiemos una por una. Nosotros, en realidad, en lo que entramos es en el mundo de las finanzas referidas o relacionadas con el Estado, ¿sí? Esta forma de analizar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos, ¿sí? Obviamente nosotros nos vamos a concentrar en la obtención de ingresos, y esa obtención de ingresos en realidad la tenemos bastante definida en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Este artículo 4 de la Constitución Nacional lo que nos va a decir es cómo se compone, ¿sí?, el Tesoro de la Nación. ¿Estamos? Y en esa composición del Tesoro de la Nación nos va a hablar de los derechos de importación y exportación, nos va a hablar de la venta o locación de tierras nacionales, ¿sí?, la renta de correos, y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente el Congreso imponga a los habitantes. ¿Estamos? Más allá después de los empréstitos y operaciones de crédito que, bueno, el Congreso tiene que aprobar. ¿Estamos? Acá lo que nos interesa a nosotros entonces es lo referido a las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. Esto dice un montón de cosas. Sepan ustedes que cuando la Constitución Nacional habla de contribuciones, en realidad, se refiere a un género en una terminología antigua. Hoy en día, esas contribuciones en realidad son sinónimo de tributos, ¿sí?, como género. Entonces, en ese plano, los tributos, ¿sí?, lo que es el derecho tributario, va a estar compuesto por ese conjunto de normas y principios que se refieren a los tributos como un género. ¿Qué es un tributo? Un tributo es un recurso que obtiene el Estado por medio de la coacción que nace de su poder de imperio, ¿sí? Y eso en los estados modernos se ejerce a través de la ley, como una expresión del poder legislativo. Este poder de imperio nosotros lo traducimos como poder de imposición, y este poder coercitivo, lo que tenemos que tener en cuenta, como les digo, es que en los estados modernos se ejerce con la plena vigencia del principio de legalidad, y es un poder que está normado dentro de los límites que establece la Constitución Nacional. Algo vimos ya en el artículo 4, cuando habla de equitativa y proporcionalmente, y cuando habla de imponga el Congreso Nacional. Ahí tenemos, ¿sí?, el primer rasgo de lo que nosotros llamamos el principio de legalidad, que funciona, para que ustedes empiecen a hacerse a la idea, chicos, de la misma manera que funciona la legalidad en materia penal. ¿Sí? ¿Nullum crimen sine lege? ¿Nos enseñaron y nos lo grabamos a fuego? Bueno, será hora hoy de que nos grabemos también nullum tributum sine lege. ¿Sí? No existe la posibilidad, y eso se desprende del propio texto de la Constitución Nacional, de la creación, modificación o extinción de tributos que no sea por ley. Obviamente estamos en un régimen federal, entonces tendremos que analizar si es el Congreso de la Nación, si es el Congreso de la provincia de la cual se trate, o si es el órgano deliberativo del municipio, ¿sí?, del cual estemos hablando. Pero siempre, siempre corresponde al poder legislativo. Eso es lo más importante. Y eso tiene que ver con otros principios, ¿sí?, como el principio de la autoimposición. Un principio a partir del cual lo que nosotros vamos a analizar es que en los avances, ¿sí?, de la sociedad,
lo que se termina es llegando a un lugar donde lo que se dice es, el pueblo se autoimpone a sí mismo los tributos. ¿Estamos? Como reacción frente a ese poder que ejercían, ya sea las monarquías o los señores feudales, ¿sí? Llegamos a este principio de autoimposición, que de hecho lo vamos a ver en nuestra propia Constitución Nacional. Yo siempre digo que no nos olvidemos que el contractualismo, ¿sí?, habla de la propiedad, de la libertad, y acá estamos hablando claramente de la propiedad, y de los avances del Estado sobre la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vemos en nuestra Constitución Nacional es que, si lo analizamos, tiene la lógica perfecta del mantenimiento de esta filosofía a lo largo de los siglos, les diría, porque esto de autoimposición viene de hace mucho tiempo en Inglaterra, ya por el 1200, ¿sí? Y es, ¿qué les parece a ustedes, cuál les parece a ustedes que sea la cámara de origen en materia impositiva? Si yo hablo de autoimposición. ¿Qué les parece? ¿Quiénes representan los intereses del pueblo? Cámara de Diputados. Exacto. Y lo encontramos tal cual, Manuel, en la Constitución Nacional. ¿Sí? La Cámara de origen a nivel impositivo es la Cámara de Diputados. ¿Sí? Tiene una lógica perfecta. Fíjense ustedes que, como digo siempre, en materia de decretos de necesidad y urgencia, hay materia vedada. Es muy poca la materia vedada. ¿Quién se anima a decir cuáles son las materias vedadas en los decretos de necesidad y urgencia? En el 99. Tributario. Penal. Penal. Propiedad, educación. libertad. No. Propiedad Educación, no. y libertad. No. Régimen electoral y partidos políticos. ¿Qué artículo era? 99.3. La propiedad, la libertad, ¿sí? Y después aquello que garantiza el régimen democrático, ¿sí? Electoral y partidos políticos. Todo eso está vedado en materia de derechos de necesidad de urgencia. Fíjense ustedes cómo la Constitución va cerrando las esclusas y cómo sigue apareciendo, como digo yo estudié historia antes de estudiar Derecho, este contractualismo presente y que sigue ahí, ¿sí? Esta sociedad que se da un Estado, pero con ciertos límites, y protege, como digo, estos bienes tan preciados, la propiedad privada y la libertad individual. Entonces, cuando estudiemos esta cuestión que tiene que ver con el derecho tributario sustantivo, para que vayan entendiendo, ¿sí?, tenemos que tener siempre presente que funciona de la misma manera que el derecho penal. No puede haber ni creación, ni modificación, ni extinción por fuera del marco de una ley en sentido formal y material. No hay integración analógica, está totalmente vedada. Y vamos a encontrar un montón de fallos donde la Corte protege a rajatabla este principio. Ahora, este principio rige solo para el derecho tributario sustantivo, aquel que tiene que ver con la creación, modificación y extinción de la obligación tributaria. Obligación tributaria que es la única con contenido de dar en nuestro derecho, y que viene de la mano del hecho imponible. El hecho imponible, ¿sí?, es un presupuesto de hecho, como si fuera un tipo penal, para que ustedes me entiendan, que lo establece el legislador en una norma, y que sucedido de modo concreto en los hechos, da nacimiento a la obligación tributaria. Así como yo digo, el que matare a otro tendrá tantos años de cárcel, puedo decir, el que alquila, el que compra, el que vende, el que presta un servicio, tendrá que pagar tanto. ¿Estamos? De eso se trata, para que ustedes me entiendan. Hay una hipótesis de incidencia prevista en la ley, el legislador va a captar riqueza, ¿sí? Va a decir, acá tenemos capacidad contributiva. Bueno, dirijamos la política tributaria hacia acá o hacia allá. También entiendo, y no me voy a hacer la tonta con esto, que con la política tributaria, ¿sí?, se toman decisiones del rumbo para donde vos vas. ¿A quién vas a incidir más? ¿A quién vas a incidir menos? ¿Qué sector vas a beneficiar? ¿Qué sector vas a ajustar? Es una herramienta,
porque tiene fines fiscales y tiene fines extrafiscales. Yo puedo querer alentar o desalentar determinadas actividades, ¿sí? Puedo querer beneficiar o proteger otras, y voy utilizando, ¿sí?, esto como una herramienta. Yo voy a leer atrás de un sistema política, para que ustedes lo entiendan. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos como país? ¿Estamos? No me importa, esto no tiene un contenido, quiero que lo entiendan, nada más. O sea, a mí no quiero verter opiniones personales, quiero decir acá, es solo neutro este concepto, pero tenemos que tenerlo claro, que donde yo ajusto o desajusto tiene que ver con lo que estoy pensando, con qué quiero. ¿Sí? Entonces el Congreso va a captar determinados nichos de riqueza o capacidad contributiva y va a decidir si incide, cómo, hasta dónde, cuándo incide en esos sectores. ¿A través de qué? A través de la creación de los tributos. Por medio de una ley. Doctora, disculpe, justo yo estoy en una oficina y está entrando gente. 2 segundos me desconecto y me vuelvo a conectar, puede ser, disculpe. Hacé tranquila, o apagate el micrófono y la cámara y hacé tranquila. Apago el micrófono, pero sigo escuchándola, disculpe. Perfecto, perfecto. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando analizamos, ¿sí? Nuestro mundo, el mundo de los impuestos. Entonces, vuelvo. ¿Qué es el tributo? Es un recurso que el Estado obtiene en virtud, por medio de la coerción, como decimos nosotros, porque es obligatorio, ¿sí? Que viene de la mano de su poder de imperio y que en los estados modernos se ejerce a través de la ley, como una expresión del poder legislativo. Y vuelvo sobre algo muy importante. Es un poder, ¿sí?, cuyos límites vienen dados por la Constitución Nacional. ¿Sí? Bien. ¿Qué ramas de derecho tributario tenemos? Bueno, sí. No, voy a pasar antes por otro tema. Hablamos de los tributos. Bueno, los tributos, como yo les decía, es un género, ¿sí? Dentro de ese género tenemos diferentes especies. Impuestos, tasas y contribuciones. A ver qué piensan, me gustaría que alguno me diga qué piensa que son cada uno, o en qué se diferencian, o en qué se emparentan. ¿Qué creen? ¿Qué es un impuesto? A ver. ¿Cuáles eran los tres? Impuestos, tasas y contribuciones. Es importante que dentro del género tributos encontramos estas tres especies. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿cómo definirían un impuesto? Los pagan todos los días, ¿me van a decir que no saben qué decirme? Es como un recargo a las cosas que las pagás y también pagás eso, como el IVA, ¿puede ser? Está muy bien, perfecto, sí, Facundo, como el IVA. El IVA es un impuesto, así es. En sí mismo es una detracción coactiva que se establece y que tiene como hecho generador una situación que es totalmente independiente de algún tipo de prestación estatal directa al contribuyente. ¿Sí? Tiene que ver con detracciones coactivas de riqueza que se establecen a los efectos de que el Estado obtenga los recursos, ¿sí?, para el financiamiento de su estructura. Ya que para el cumplimiento de esos fines que se supone lo legitiman. Llamemos seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, pero como decimos siempre, y que es lo más importante, es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. ¿Sí? De manera no habría una contraprestación, ¿sería eso? Directa hacia vos, exactamente, sino que eso entra a las arcas del Estado e indirectamente vuelve a través de que el Estado pueda financiar
su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines esenciales, ¿sí? Te vuelve en seguridad, en salud, en educación, ¿sí? Etcétera, Ahí etcétera. entonces ahí estaría una diferencia con las tasas, si lo tomamos con Dale, el... me gusta, María, me gusta seguir, a ver. Porque en las tasas lo que nosotros pagamos como servicios de alumbrado, barrido y limpieza, eso no entraría, que hay como una respuesta del Estado cuando nosotros pagamos. Eso es decir, una hay de las exacto, muy bien. Esa es una de las características principales, ¿sí? Que en realidad tipifican una tasa. La tasa, sí, es un tributo cuya obligación tiene como un hecho generador. Por eso siempre hablamos de cuál es, siempre cuando vemos un tributo tenemos que ver cuál es el hecho generador. El hecho generador es esa circunstancia fáctica que está prevista en el hecho imponible. El que matare a otro. ¿Estamos? Para hablar, para que me entiendan rápido ahora. Entonces, ese hecho generador tiene una prestación efectiva potencial de un servicio, en el marco de un régimen de derecho público. Ojo, ¿sí? Porque no estamos hablando de un precio como puede ser EDEA o Camusi, ¿sí? No. Acá esto es en el marco de un régimen de derecho público individualizado en el contribuyente y divisible, porque tiene que haber una vinculación directa con el sujeto. Yo tengo que recibir un servicio, como vos decís. Tengo que tener la lamparita en la puerta, me tienen que pasar a recoger la basura, tengo que tener limpia la calle, ¿sí? O cualquier cuestión que sea, tasa de inspección de seguridad e higiene a nivel comercial, tasa de servicios urbanos, tienen ciertos componentes indirectos, pero tienen que ser los menos. Lo interesante de una tasa, entonces, es que debe estar atada necesariamente a la prestación efectiva o potencial de un servicio. ¿Por qué digo potencial? Se van a reír conmigo. Porque en realidad no es necesario que yo lo utilice, sino que lo importante es que sea puesto a disposición. Yo podría ir a la municipalidad y hacer una notita y decirle, mire, ¿sabe qué? Yo le agradezco mucho, señor intendente, pero no me interesa tener luz en la puerta, porque a mí la oscuridad no me genera ningún tipo de miedo, ni de cuestión de inseguridad. Y yo, el tema de la basura me lo voy a gestionar solo, ¿sabe? Porque voy a armar así, 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 no necesito que ustedes pasen a recogerme los residuos. Yo de la puerta de mi casa, de mi frente con la calle me ocupo yo, barro el cordón, me ocupo que esté en orden. Usted no se haga problema. ¿Creen que yo podría hacer eso? Bien, no puedo. ¿Sí? Que yo lo use o no lo use es mi problema. ¿Estamos? Está puesto a disposición. Y tiene que ser individualizado. Tiene que ser divisible. ¿Estamos? El ejemplo más claro que ustedes van a entender rápido es, como decía María, en la tasa por servicios urbanos. La vieja alumbrado, barrido y limpieza. ¿Sí? Para que lo que era un nombre más acorde, en realidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que mirar cuando analizamos las tasas, que exista ese servicio. Y después vamos a analizar que, como tienen naturaleza tributaria, también están atadas al principio de capacidad contributiva, más allá de que aquello que el municipio recauda en función de las tasas tenga que tener una razonable relación con el costo del servicio que se está prestando. Lo que pasa es que el costo tiene componentes directos y componentes indirectos, ¿sí? No todo es solo lo que gasto en la empresa de recolección de residuos o lo que me pasa a la empresa de luz por las luminarias en la calle. Hay un montón de otros costos indirectos que también deben contemplarse. Se supone, ¿sí? Las tasas es algo que hoy está terriblemente álgido, ¿sí? Hay mucha... ¿Qué sucede? El financiamiento a nivel municipal es complejo. Entonces, lo que pasa es que se empiezan a crear impuestos disfrazados de tasas, ¿sí? Que no tienen vinculación con la prestación de un servicio, que no tienen vinculación alguna con el costo de ese servicio, que quiebran ciertos principios que tienen que ver con aquello que se pactó en la ley de coparticipación. Entonces yo quiero que para leer sobre tasas, les voy a dejar un fallo muy, muy nuevo de la Corte, es de septiembre de este año, ¿sí? Vamos a encontrar muchísima jurisprudencia nosotros de Corte a nuestro nivel, porque lo nuestro es básicamente una cuestión federal, ¿sí? Entonces,
acostúmbrense conmigo a que generalmente hablemos mucho, y yo trato como técnica siempre de intentar buscar los criterios de la Corte, porque siempre les cuento a ustedes que por ahí en nuestra materia sí, un fallo de primera instancia puede ser lindo, puede decir cosas lindas, pero es un fallo que todavía le falta pasar por Cámara y todavía le falta llegar a la Corte. Y en cuestiones como las nuestras, tan comprometidas con cuestiones constitucionales, que son cuestiones federales, siempre tenemos que ir a buscar la opinión del último intérprete, que es la Corte de la Nación. Y aún así, siendo la propia Corte, muchas veces vamos a encontrar en algunas temáticas, en otras no, que la Corte va y viene. Ni siquiera es unívoca en sí misma. Con algunas cuestiones, con otras no. Con otras es férrea en la determinación de los límites, como por ejemplo el principio de legalidad. ¿Sí? Ahí la Corte no tiene fisuras. ¿Estamos? Pero en otros temas, por ahí hay otros vaivenes. Viene, va, competencia originaria ha sido un viene, va, capacidad contributiva o de igualdad, depende, hay mucha casuística, en lo nuestro es muy puntual también, pero sí sabemos que es importante que sepamos medianamente en la conformación de la Corte que tenemos cuál es la opinión que merece lo que estamos analizando al tribunal. Bien, entonces quiero que para tasas, la definición de la tasa, siempre dábamos un fallo que se llama Selcro, pero esta vez quiero darles este fallo. Lo tengo en correo electrónico, es muy, muy nuevo, quiero que vean qué piensa hoy la Corte de esto, ¿sí? Porque es muy importante. Les voy a dar también un resumen, que es muy interesante, me lo dieron a mí en un curso de posgrado, donde el doctor Urresti hace una relación de conceptos de tributo, de impuesto, de tasa y de contribución, tomando en cuenta diferentes ordenamientos. Y es muy claro, ¿sí? Y les voy a dar también, les voy a mandar también el cronograma de la cursada para que lo vayan viendo, un artículo del doctor Buritgoni, para que vayan viendo también de principios de lo que nosotros llamamos los principios indirectos del derecho tributario a nivel constitucional, y una lectura de Harach, que tiene que ver con la división en ramas, para que sepan más o menos qué les voy a estar mandando en este primer mail. ¿Sí? Nada es largo, sí tiene sus complejidades. Como siempre digo yo, uno termina dándose cuenta que leer 4 horas de Harach te puede llevar una tarde entera, y entenderlo. ¿Sí? Harach es así, pero es la verdad es que es la persona que nosotros seguimos a la hora de encarar lo que consideramos la mejor manera de estudiar el derecho tributario. Y las contribuciones, chicos, entonces, en este devenir de las especies, en realidad lo que tienen que ver es con una obra o beneficio puntual que recibe el contribuyente. De alguna manera, ¿sí? Yo recibo un beneficio especial, ya sea derivado de una obra pública, derivado de la extensión de un servicio, de establecimiento de un servicio público, que me va a generar a mí un beneficio. Entonces, por esa obra o ese beneficio, yo voy a tener que pagar esta contribución. Obviamente que son por un tiempo determinado, porque lo que estoy pagando es una obra. ¿Sí? Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, que de eso se habla mucho, una boca de subte, ¿estamos? La pavimentación de una calle, las cloacas, cualquier obra que me genere un beneficio puntual, ya sea a través de un servicio público o a través de una obra propiamente dicha. No sé, si hubiera algún tendido especial de cableados de internet, ¿me entienden lo que les quiero decir? Para que lo pensemos juntos. Cualquier cuestión de esas, entonces, involucra el concepto de la contribución. Contribución por mejoras, como se solía decir antes. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Pero tiene que estar, entonces, relacionada con una cuestión de esta manera. Y tiene que tener relación también con el costo, ¿sí?, de la prestación. Entonces ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de tributos. Impuestos, tasas o contribuciones. Tenemos claro, ¿sí?, qué es cada uno. ¿Sí? Ahora vamos a analizar cuáles son las diferentes materias que vamos a ver, ¿sí?, dentro de lo que es el derecho tributario. ¿Cómo vamos a dividir el estudio? Porque estas diferentes ramas
lo más interesante es que se manejan muchas veces de una manera totalmente distinta una con la otra, en cuanto a los principios y las reglas que se aplican en cada una. Por una parte vamos a tener el derecho tributario constitucional. Ese derecho tributario constitucional va a abarcar dos grandes capítulos para nosotros, ¿sí? Por una parte, el deslinde y distribución de las competencias tributarias. No se olviden ustedes que nosotros estamos frente a un federalismo trifásico, ¿sí? Nación, provincias y municipio, y necesitamos una coordinación entre los diferentes estamentos a los efectos de la distribución de la competencia tributaria. Bueno, parte del derecho tributario constitucional estudia esta cuestión. Y por otra parte, el derecho tributario constitucional estudia los límites al ejercicio del poder tributario, ¿sí? Delimita cuál es ese ejercicio. Como les dije anteriormente, este poder, ¿sí?, es un poder normado, y normado dentro del texto de la propia Constitución Nacional, ya sea con los límites explícitos o implícitos. La Constitución va a ser, como digo yo siempre, el cauce de ese río que tiene una vocación muy grande al desborde, ¿sí? Porque tiene que ver con aquello que el Estado necesita para financiarse. Entonces, es la Constitución la que constantemente va a encauzar ese poder. ¿Cómo es el ejercicio del poder? Entonces vamos a analizar el principio de legalidad, el principio de capacidad contributiva, el principio de igualdad, el principio de no confiscatoriedad, el principio de razonabilidad, el principio de equidad. ¿Sí? Y ahí es como yo digo, entonces es la propia Constitución la que va, ¿sí?, manejando los límites. Es hasta acá. Esto, Estado, esto no lo podés hacer, ¿sí? No podés establecer un impuesto por decreto, no podés quebrantar la igualdad, no podés confiscar el patrimonio de una persona. Bueno, todo este estatuto del contribuyente, como decimos nosotros que se llama, tomando doctrina española, va a surgir también del estudio del derecho tributario constitucional. Por otra parte, entonces, tenemos el derecho tributario sustantivo. El derecho tributario sustantivo, para que ustedes empiecen a tomarlo en cuenta, es aquella rama del derecho tributario respecto de la cual se proclama la autonomía. ¿Por qué? Porque tendría sus propias instituciones con sus propias reglas. Uno de los casos, como digo yo siempre, más paradigmáticos, donde encontramos esta cuestión referida a la autonomía, es en materia de sujetos. ¿Por qué? Y porque les adelanto, ¿no? Esta es una charla más que nada informativa, sobre todo esto vamos a volver, no se preocupen. Porque nuestra capacidad jurídica, ¿sí?, para hacer un centro de imputación de deberes, derechos y obligaciones a nivel tributario, tiene que ver con la capacidad contributiva, y nada más que con la capacidad contributiva. Entonces, en nuestro universo, el mundo de los sujetos va a ser muy especial. ¿Y qué estudiamos acá? Bueno, acá estudiamos la obligación tributaria. El derecho tributario sustantivo es aquel que va a abarcar el estudio de lo que es la obligación tributaria, ¿sí? Que es una obligación tal cual y como ustedes la conocen del derecho privado. Un sujeto activo y un sujeto pasivo, vinculados, ¿sí? Y tiene como contenido la única obligación de dar, que es la que tenemos en nuestro derecho, ¿sí?, que viene de la mano del perfeccionamiento del hecho imponible. Una vez perfeccionado el hecho imponible, nace la obligación tributaria, con la obligación tributaria nace la obligación de dar, que es sencilla y básicamente la de pagar el tributo. Es una relación jurídica, como les contaba, que tiene la misma estructura que ustedes conocen de las obligaciones del derecho privado, con cierta, digamos, cuestión propia, como por ejemplo, que solo nace de la ley. ¿Sí?
Eso es importante que ya vayan teniéndolo claro. La única fuente de creación de esta obligación es la ley. Y acá entonces vamos a estudiar el régimen de la obligación tributaria, sustantiva, aquella con contenido de dar. Nosotros hablamos mucho de obligaciones y deberes, ¿sí? Y la obligación es aquella que tiene contenido patrimonial, obligación de dar, obligación jurídica tributaria. Mientras que los deberes tienen otro contenido. Son obligaciones de hacer, no hacer y tolerar, propias del derecho formal, ya lo vamos a ver, que no tienen contenido patrimonial. Y que involucran no solo al contribuyente y los responsables, sino también a los terceros. Este derecho tributario sustantivo, obviamente, chicos, está fuertemente imbuido por el principio de legalidad. Por eso nosotros decimos en este ámbito, y lo voy a volver a repetir cuando veamos sustantivo, que para ustedes, en este derecho tributario sustantivo, ¿sí? ¿Cómo separan, ¿sí?, el Estado como sujeto activo con el contribuyente o responsable como sujeto pasivo? ¿Es una relación igual o desigual? ¿Qué piensan? Desigual. ¿Por qué, Facundo? El Estado como sujeto activo, dije yo, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Y porque tiene más poder, más capacidad de coacción. Sí la tiene, claramente, es verdad. La FIP tiene, estamos en el formal, en realidad. A mí la FIP, que es el brazo del Estado que recauda, ¿me podría cobrar algún impuesto que no estuviera previsto en una ley, o querer cobrarme más de lo que dice una ley? No. Bien, perfecto. ¿Alguna opinión más? Que por ahí, si bien sí se encuentra totalmente limitado para poder cobrarte a vos, siempre y cuando existe una ley, existe quizás la amplitud que tiene esa ley que le permite cobrar, a veces le da ese poder y esa desigualdad para con nosotros en la relación pasiva de esta obligación. No sé si me di a entender un poco. Sí, te diste a entender, por eso hago esta pregunta siempre acá, porque acá tiene que ver con que podamos entender el deslinde entre el derecho tributario sustantivo y el formal. Y ustedes están hablando del formal, ustedes me están hablando del aparato, la FIP, que fiscaliza, que verifica, que investiga, que cobra, que presiona, que embarga, ¿sí? A eso te estás refiriendo. Eso no es propio del derecho tributario sustantivo. El nuestro, en el sustantivo, solo refiere al régimen de la obligación tributaria. Y en este pequeño metro cuadrado que hace el sustantivo, el Estado como sujeto activo y el contribuyente como pasivo se paran en pie de igualdad. En pie de igualdad ante la ley. Porque ninguno puede ni más ni menos que lo que la ley permite. Porque es la ley la que crea la obligación tributaria. Y a mí el Estado no me puede venir a cobrar un impuesto que no está creado por ley. Ahora, distintas son las cosas si yo avanzo un poquito y les hablo del derecho tributario formal o administrativo, imbuido profundamente por los principios del derecho administrativo y por las facultades exorbitantes que vienen de la mano, sobre todo en materia de recaudación. Y que vamos a estudiar cuando analicemos la ley 11683, facultad de verificación y fiscalización, ¿sí? Y todo el régimen del derecho tributario formal, que como a mí me gusta decir, para que ustedes me entiendan rápido, tiene que ver básicamente, chicos, con la gestión administrativa del tributo. El Congreso lo crea, derecho tributario sustantivo. La FIP lo administra, derecho tributario formal. Alguien me tiene que decir cómo se paga, cuándo vence, cómo se declara, qué regímenes de información tengo que cumplir, cómo me vinculo con el Estado, cómo van a poder controlar que yo lo que haga esté bien hecho y que no esté declarando menos o omitiendo declarar directamente. Todo ese mundo del roce propio de la gestión del tributo, creado por ley en el sustantivo, es del formal. Entonces ahí es donde vamos a ver que ya no estamos en Disney, como estábamos en el metro cuadrado anterior. Entramos del pasito al tren fantasma. Y esas son todas las noticias que ustedes van a leer, la FIP no sé cuánto, la FIP no sé qué, la FIP algún operativo, clausura un local, dice un decomiso.
fiscalizó tal cosa, hay un allanamiento, bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con este mundo, con la gestión administrativa, ¿sí? Con la verificación, con el control, con la investigación. Y tiene como contenido obligaciones de hacer, no hacer y tolerar. No tienen contenido patrimonial. Y como yo les dije, estos deberes de colaboración no solo involucran al universo de contribuyentes y responsables, sino que también vinculan a los terceros que de alguna manera tengan relación, de acuerdo al criterio fiscal, con lo que nosotros llamamos hecho o materia imponible. Para que ustedes me entiendan en un ejemplo rápido, las imprentas tienen obligación de informarle a la AFIP qué personas van e imprimen talonarios de facturas. Es un tercero. No tiene nada que ver con el hecho imponible, pero tiene información que a mí me interesa. Los bancos, ¿sí? El régimen de participaciones societarias. La AFIP se hace de un montón de información. Y es con esa información con la que trabaja y hace inteligencia. ¿Sí? Inteligencia fiscal, quiero decir, por favor. ¿Estamos? Para poder, ¿sí?, comprobar, verificar y fiscalizar qué cumplimiento están dando los contribuyentes de las obligaciones a su cargo. De las obligaciones del sustantivo. ¿Sí? Entonces acá ya se acabó el pie de igualdad, y acá estamos frente al juego típico y propio del derecho administrativo con sus poderes exorbitantes. Después tenemos el derecho de las infracciones tributarias, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a entrar en ese derecho? Bueno, vamos a entrar en ese derecho cuando se produzca, ¿sí?, algún incumplimiento, ya sea al material o al formal. Como también vamos a tener el derecho penal tributario, chicos, ¿sí? Pero ahí ya entramos en el mundo de los delitos. Es aquel que se relaciona con la evasión fiscal, con penas privativas de libertad, ya sea en materia tributaria, como impositiva, quiero decir, o de la seguridad social. Eso tiene que ver con el régimen penal tributario, previsto en una ley que se integra al Código Penal como derecho penal especial. El régimen de las infracciones, entonces, lo vamos a encontrar en la Ley 11.683, la Ley Nacional de Procedimiento Tributario. Y vamos a tener infracciones formales y materiales. Muy sencillo, las infracciones formales conectan con incumplimientos al derecho tributario formal o administrativo, mientras que las infracciones materiales conectan, ¿sí?, con incumplimientos al derecho material o sustantivo. De alguna manera, ya sea por culpa o por dolo, en este último caso, pague menos de lo que tenía que pagar. En la otra puede haber un montón de cuestiones, ¿sí? Incumplimientos a cualquier tipo de régimen del derecho proveniente del derecho formal o administrativo. Entre ellas tenemos multas, tenemos clausura, tenemos decomiso. Todas, para que se lo graben de entrada, ¿sí?, tienen naturaleza penal. Se estudian a través de los principios, derechos y garantías que vienen de la mano del derecho penal y procesal penal. Y esto es un criterio inamovible de la Corte. No es que a mí se me ocurre y por eso se los digo. La Corte siempre sostuvo y mantuvo que las infracciones y sanciones tributarias tienen naturaleza represiva. Y para nosotros como abogados es mucho decir, ¿sí?, porque nos traen un cúmulo de principios, derechos y garantías que son muy interesantes para trabajar. Más allá de ¿Me repetís el número de la ley, porfa? 11.683. ¿Esa me preguntás? Sí, la de penal, la que dijiste de penas privativas. La 24769, la ley penal tributaria, ¿sí? Ley 11. No, 11.683, que es la que quiero que tengan a mano, ¿sí? Es la Ley Nacional de Procedimiento Tributario. Después tenemos la ley de penal tributaria, pero esa ya la vamos a ver. No te adelante, Facu, todavía, ¿sí? Vamos con la 11.683. ¿Estamos? Ahí vamos a ver regulaciones de derecho sustantivo y de derecho formal, así como un montón de cuestiones procesales.
Porque aparte de tener el derecho a ver, a mí me gusta hablar del derecho de, digamos, las infracciones tributarias, porque en algunos lugares van a leer derecho tributario penal o derecho penal tributario. Me parece que es un juego de palabras que confunde. ¿Sí? Podemos hablar de las infracciones, del derecho de las infracciones tributarias y del derecho penal tributario propiamente dicho, donde ya entramos a jugar en otra cancha, y donde ya está en juego la libertad de las personas. ¿Sí? Bien. A nivel material, entonces, en las multas, tenemos multas dinerarias, ¿sí? Bien, después tenemos el derecho tributario procesal. Nunca nos falta, que en realidad es aquel que se va a referir tanto a cuestiones de procedimiento, como muchas veces también alguna que otra cuestión de proceso. ¿Sí? Vamos a ver que a veces la ley pasa la barrera del procedimiento y hace alguna que otra cuestión referida al proceso judicial. ¿Sí? Obviamente que cuando se generan conflictos de intereses, va a ser el derecho tributario procesal el que va a marcar cuál es el cauce para dirimirlos. Ya sea que yo quiera cuestionar una multa, un decomiso, una clausura, una determinación de oficio, que quiera saber cómo me manejo en el marco de una inspección, aunque por ahí no es el ejemplo más feliz porque nos falta demasiada regulación. Están hablando bastante de empezar a trabajar en un régimen propio de las inspecciones. Pero bueno, claramente lo que quiero que ustedes sepan es que este derecho tributario procesal va a ser aquel que estudie, ¿sí?, todos los procedimientos en los que se dirimen la controversia que se generen entre el sujeto activo y el pasivo. No estoy de acuerdo. No, vos me decís que yo te debo 1000 y para mí yo no te los debo. ¿Cómo lo discuto? ¿Me pongo a patalear? No. ¿Sí? Es la propia ley la que va a traer cuál es la manera en la que yo voy a encauzar esas discusiones. Y ahí hasta nosotros tenemos ciertos tribunales especializados, como por ejemplo los tribunales fiscales de la nación y de la provincia, cosa que vamos a analizar porque es muy interesante. ¿Sí? Tenemos el procedimiento de determinación de oficio, tenemos el procedimiento de las multas, ¿sí? Tenemos la ejecución fiscal. Bueno, todo ese derecho vamos a verlo, ¿sí? Porque son todas cuestiones con las que a mí me interesa que se emparenten porque son herramientas de trabajo para ustedes. ¿Estamos? Bien. Obviamente, como nosotros, siempre digo para que se rían un poco, como nosotros no somos menos que nadie, tenemos derecho tributario internacional. ¿Sí? Justo, por ahí miren, por ahí me tiento y se los mando. Porque justo ayer que estaba analizando, es muy interesante, a mí me gusta mucho la página de la Corte de la Nación. Estaba leyendo las últimas novedades y aparece un fallo que se refiere a la interpretación de un convenio de doble imposición, para evitar la doble múltiple imposición, ¿sí? Con Chile. Y a la interpretación que la Corte hace. Nosotros tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, muy puntuales, como los convenios para evitar la doble o múltiple imposición, ¿sí? Que tienen que ver con la actividad económica financiera propia que desarrollan dos estados entre sí, a través, obviamente, ¿no?, de las personas que los habitan, los empresarios, empiezan a generar ciertos intercambios. Por ejemplo, no sé, le vendemos a Bolivia carne, y se ven, bueno, en algún momento corresponde que pongamos un poquito de orden entre ambos estados, a ver qué es lo que cada uno va a cobrar, ¿sí?, para evitar la doble o múltiple imposición. Lo cual no tiene reparos constitucionales, pero sí tiene efectos negativos en lo económico. Entonces, seguramente el empresario no quiera que le cobren 2 veces lo mismo en un país y en el otro. Eso termina generando, cuando las cosas toman cierta envergadura, que se firmen estos convenios. Para que ustedes me entiendan claro cómo funcionan estos convenios, funcionan de la misma manera que los convenios de extradición. ¿Estamos? Un convenio de extradición funciona entre los dos países que lo firman en los términos y condiciones en los que fue firmado. De la misma manera funcionan nuestros convenios bilaterales. Obviamente que se van a incorporar por una ley del Congreso, ¿sí? Se firman, se acuerdan las pautas económicas y van a regir para aquella actividad sea precisamente delimitada y entre los países que lo firman, nada más. Yo no puedo decir, che, a mí me gusta el convenio con Bolivia, pero quiero aplicar a Uruguay, ¿sabes? Porque yo en realidad le vendo a Uruguay. No. ¿Sí? Es entre Chile y Argentina, entre Bolivia y Argentina, entre Uruguay y Argentina, en los términos y condiciones de la actividad que regulan y las pautas que generan. Como así también tenemos un derecho referido a la integración regional.
¿sí? No solo puede funcionar en el marco de 2 estados y su vínculo, sino que también puede tener que ver con las integraciones regionales y la manera de armonizar la tributación entre los estados parte. ¿Sí? Como por ejemplo el Mercosur. ¿Estamos? Para que ustedes me entiendan. Eso sería aquello que compone el derecho tributario internacional. Y con eso creo que ya por hoy hemos tenido suficiente. Los voy a dejar que ustedes bajen un poquito, piensen todo lo que charlamos. Les voy a mandar el material. Y les voy a pedir, ¿sí?, que para el lunes que viene estudien un poco los temas referidos al derecho tributario constitucional, tanto la distribución de potestades como el estatuto del contribuyente, o sea, los principios, derechos y garantías en juego. Así, la clase se hace más amena, y ustedes me van entendiendo un poco más cuando yo voy hablando, y no es un tema tan nuevo. ¿Estamos? Y avanzamos más rápido también. Hoy hicimos grandes avances. Vimos los tributos como género y cuáles son las especies, eso es muy importante, conceptos que quiero que manejen. Vimos todas las ramas y un panorama medianamente interesante de a lo que se van a enfrentar conmigo todos los lunes, ¿sí? Como digo siempre, quiero ver qué valiente se conecta el lunes que viene, después de todo lo que charlamos hoy. Los espero con mucho gusto, a los que quieran pasar por acá y seguir torturándose conmigo todos los lunes a la mañana. Cualquier duda me la ponen en el chat, ¿sí? Pero ahora fue una pregunta. Sí. Lo que está en el campus no lo tenemos que ver ni nada. Ay, es que yo soy un desastre con el campus, ni siquiera pude entrar porque no tengo las claves ni nada. Tengo que poder conectar con el campus y ver qué hay. Pero Bueno. mientras tanto nos vamos manejando con lo que usted nos va a ir pasando. Quiero que se vayan manejando con lo que yo les voy pasando, ¿sí? Si eso también está en el campus, bueno, bienvenido, lo toman de ahí. Yo lo que les voy a mandar ahora es, para que ustedes lo tengan, como esto que encontré en internet, que creo que es de Salta, me parece, que es Villegas, un poquito viejito, no vamos a decir que no, ¿sí? Pero bueno, ni yo tengo la edición 2021 de Villegas, quiero decir. Que es, porque en realidad lo quiero como marco estructural de condición, ¿sí? Todo el resto lo van a ver conmigo, esa es la realidad. ¿Estamos? Pero sí, siempre tengan en cuenta que las cuestiones que son conceptuales están perfectas y no se cambian, ¿sí? Y las cuestiones que se van dinamizando y modernizando las van a ver conmigo. ¿Estamos? Sí. 11683, Constitución Nacional. La clase que viene entonces, con la Constitución en la mano, por favor. ¿Sí? Pásenme un correo electrónico al que yo les pueda mandar el material, que se los mando entre hoy y mañana. Perfecto. ¿Sí? Y cualquier Sí. duda, cualquier cosa, tienen mi correo y tienen el chat. Y no duden en usarlo. Yo quiero que sepan una cosa. A mí me gusta mucho esto que hago. ¿Sí? Lo hago con mucho gusto. Ustedes nunca me molestan. Quiero que lo tengan claro. Me encanta. Y me encanta si logro que les guste, que la entiendan, que la quieran, que le pongan corazón. ¿Sí? Yo creo que yo me siento una privilegiada. Yo hago lo que me gusta. Y cada vez me gusta más. Y si puedo transmitir un poquito de eso, ¿sí? Y que ustedes encuentren otros rumbos. Yo siempre digo que el derecho es muy rico y muy vasto para quedarse ejecutando cheques, haciendo divorcios, sucesiones o alimentos, ¿sí? Hay ramas del derecho que son hermosas. El derecho público ha crecido muchísimo y hay mucho para hacer. Hola, buen día. ¿Vamos? Entonces, mi invitación es a eso, por lo menos desde mi pequeño mundo, ¿sí? A que piensen que hay mucho más en el derecho, y muy interesante, y muy buena fuente de trabajo también, ¿sí? Y que Mar del Plata es una ciudad muy preparada. Nosotros tenemos tribunales federales, Cámara Federal, tribunales contenciosos, Cámara Contenciosa, tribunales de provincia, penal en todos los sentidos, todos los ministerios, aduana, no nos falta nada, chicos. Ministerios de nación, ministerios de provincia. Entonces tenemos que salir a explotar mucho más de lo que explotamos nuestras incumbencias profesionales y buscar otros horizontes. ¿Sí? Me parece a mí es una invitación, esta es una invitación a eso, a abrir el espectro, a darnos cuenta que hay mucho más
Yo sé que nuestra carrera tiene un corte muy civilista. Es increíble que a esta altura de la evolución el derecho administrativo sea un cuatrimestre. Es increíble que el derecho impositivo sea bimestral. ¿Estamos? Para ustedes, no para nosotros. Para ustedes que se están formando. Porque nuestra tarea es mostrarles. Después ustedes van a elegir, van a profundizar, van a trabajar, van a hacer posgrados, pero tenemos que poder mostrarles el bosque, como digo yo. Eso pretendo, ¿sí? Y es algo que me encanta hacer. Así que cuenten conmigo, no dejen de escribirme, no tengan vergüenza, ¿sí? Y si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene. ¿Estamos? Espero el correo electrónico, ¿sí? Bueno, Les mando un beso grande, que estén bien, buena semana para todos. chao, chao. Chao, chao.